Arrancamos de una vez con este análisis. Hoy vamos a abrir un libro de cuentos alucinantes sobre nosotros mismos. Imaginemos por un momento el cuerpo humano no solo como un conjunto de carne y hueso, sino como una literal máquina del tiempo biológica. O sea, en nuestro interior residen antiguos hechizos de supervivencia, estrategias que tardaron millones de años en desarrollarse. Y, como veremos hoy a través de esta revisión visual, entender esta historia nos cambia por completo la perspectiva sobre la vida, sobre la salud y sobre la forma en que nos conectamos. Escuchen esta cita de la pantalla porque, aunque suena súper técnica, encierra un concepto verdaderamente mágico. Básicamente plantea que a medida que un embrión crece en el vientre desde una única célula hasta convertirse en un ser humano complejo, está esencialmente avanzando en cámara rápida por toda la historia evolutiva de nuestra especie. Es como un resumen acelerado del viaje de la vida en la Tierra, y todo ese increíble progreso ocurre antes de tomar siquiera el primer respiro. Así que pasamos al capítulo 1, el viaje de la vida. Vamos a retroceder el reloj para conocer a la protagonista de esta historia, la vida misma. Todo arranca en los antiguos océanos de nuestro planeta. Hace unos 600 millones de años, vemos formas de vida animal súper primitivas, probablemente simples anillitos flotantes que solo necesitaban absorber nutrientes básicos para sobrevivir. Luego damos un salto a hace 400 millones de años, donde surgen adaptaciones cruciales para salir a la tierra firme. 100 millones de años después, la vida ya desarrolla estructuras complejas para moverse a voluntad. Y finalmente, hace unos 200 millones de años, presenciamos la aparición de los primeros mamíferos, con sentidos finamente sintonizados y una incipiente necesidad de agruparse. Es el viaje de un héroe biológico adaptándose paso a paso. Esto nos lleva al capítulo 2, las 4 capas mágicas. Imaginen que los desafíos implacables de ese tiempo profundo, los grandes depredadores, la gravedad terrestre, los climas extremos, forzaron a la vida a construir diferentes capas protectoras. Fíjense cómo cada necesidad evolutiva creó una capa embrionaria específica, cada una con su propio centro de mando en el cerebro. Empezamos en la base con el endodermo, que nació de esa antigua necesidad de nutrirnos y está regulado por el tronco cerebral. Subiendo en complejidad tenemos el paleomesodermo, para protegernos, y luego el neomesodermo, que nos dio la estructura física para movernos y soportar peso, todo controlado por la sustancia blanca. Y en la cima de todo esto está el ectodermo. Este se conecta a nuestra corteza cerebral y responde a una necesidad mágica y mucho más compleja, el vínculo social y nuestros sentidos refinados. Básicamente, todo lo que somos hoy se apoya sobre esta arquitectura secuencial. Pasamos entonces al capítulo 3, la aventura del nacimiento. La idea fascinante de esta parte del material es que el nacimiento no es solo un evento médico de rutina. En realidad, cada bebé recrea este larguísimo viaje evolutivo en tan solo unas pocas horas. Las fuentes establecen un paralelo increíble entre la física del nacimiento, las 4 matrices perinatales de Stanislav Grof y nuestras propias capas evolutivas. El paso 1, en el útero, es el entorno acuático y superseguro. Eso es puro endodermo. En el paso 2, empiezan las contracciones y traen una sensación de presión y amenaza, activando esa antigua defensa del paleomesodermo. El paso 3, que es atravesar el canal de parto, requiere una lucha totalmente activa, pura fuerza motriz del neomesodermo. Y por último, el paso 4. La salida a la luz y al aire desencadena inmediatamente la necesidad de contacto visual y conexión. Es el despertar de nuestro ectodermo. O sea, la historia entera de la evolución contada en un solo nacimiento. Avanzamos al capítulo 4, el significado de enfermar. Basándonos estrictamente en el material analizado, aquí entramos en un territorio bastante alternativo sobre lo que ocurre cuando el cuerpo moderno enfrenta impactos severos. Hablamos de algo llamado programa especial biológico. De acuerdo con estas fuentes, el Dr. Hammer propuso la idea de que las enfermedades podrían no ser un simple error o un mal funcionamiento del cuerpo. En su lugar, sugirió que en realidad son mecanismos antiguos de supervivencia, adaptaciones biológicas altamente organizadas, que se activan como respuesta a un choque psicológico agudo. Y esto nos lleva a las 5 leyes biológicas delineadas en los textos, y las resumimos aquí de manera neutral para entender su lógica interna. La primera ley afirma que una condición arranca por un choque inesperado que impacta simultáneamente la psique, el cerebro y un órgano. La segunda detalla un curso de 2 partes, una fase de estrés activo seguida de una fase de reparación parasimpática. La tercera y cuarta sostienen que los tejidos y los microbios del cuerpo reaccionan y participan basándose exactamente en sus orígenes embrionarios, esos que acabamos de ver. Y la quinta, que es el pilar de esta teoría, propone que cada cambio fisiológico encierra un significado biológico evolutivo específico. Sería una adaptación profunda, aunque quizás un poco desfasada para las amenazas de nuestro mundo moderno.
El texto de nuestra fuente es tan rico en simbolismo que incluso establece paralelos con arquetipos universales para ilustrar este proceso. Mapea la calma antes del estrés con la fluidez y energía de Neptuno, luego la fase de conflicto y lucha activa con la rigurosidad y el peso de Saturno, y finalmente la resolución y la reorganización hacia una nueva vida con esa cualidad de renacimiento propia de Urano. Es una forma bastante poética de conectar nuestra biología microscópica con transformaciones mucho más grandes a nivel planetario o transpersonal. Llegamos al capítulo 5, los guardianes invisibles. Aquí es donde la biología evolutiva se encuentra con la forma en que nuestro sistema nervioso evalúa el entorno para mantenernos a salvo hoy en día. Y para esto nos apoyamos en la teoría polivagal. La palabra clave acá es neurocepción. Es literalmente como un radar silencioso, un guardián invisible que opera a la perfección, pero completamente por debajo de nuestro pensamiento consciente. Muchísimo antes de que el cerebro lógico pueda decir, esto es peligroso, la neurocepción ya escaneó la situación basándose en señales corporales, tonos de voz o expresiones faciales y ya activó nuestras respuestas de supervivencia. Para entenderlo mejor, imaginen que tenemos dos sistemas operativos distintos. A un lado, tenemos el fuego del sistema simpático adrenal. Este nos prepara para la batalla, nos inyecta adrenalina para luchar o huir, enfocando todos nuestros sentidos exclusivamente en el peligro. Pero al otro lado, vemos las aguas tranquilas del sistema vago ventral. Este es nuestro sistema de compromiso social. Es el que prospera cuando hay conexión, juego y compasión. Pero, y esto es muy importante, requiere recibir señales constantes de seguridad para mantenerse encendido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la movilización del sistema simpático falla o si el peligro es simplemente demasiado grande para luchar? Ahí entra en acción el guardián más antiguo de todos, la respuesta vago-dorsal. Esta es la preservación profunda a través de la inmovilización, el congelamiento o incluso el colapso fisiológico. Literalmente apaga el sistema para preservar la vida durante una amenaza extrema. Verlo desde esta perspectiva nos permite entender que esas respuestas de colapso no son ninguna debilidad, sino una sabiduría biológica antiquísima operando a nuestro favor. Toda esta dinámica de los guardianes está gobernada por tres reglas centrales de la teoría polivagal. Primero, la jerarquía evolutiva, que dicta cómo reaccionamos. Segundo, la neurocepción, ese radar de fondo del que acabamos de hablar. Y tercero, y esto es absolutamente vital para la salud humana, la necesidad de corregulación. Desde la biología pura, no estamos diseñados para sentirnos seguros estando en aislamiento. Necesitamos de las señales pacíficas y seguras de otros seres humanos para poder estabilizar nuestro propio sistema nervioso. Y finalmente, el capítulo 6, el futuro biológico. Todo este inmenso viaje a través de millones de años sigue vivo, respirando y reaccionando en nuestro cuerpo hoy, y la ciencia moderna lo respalda. La epigenética es verdaderamente fascinante en este sentido. Nos demuestra que la herencia genética va mucho más allá del color de cabello o de ojos. Incluye sensibilidades físicas a los entornos exactos a los que se enfrentaron las generaciones pasadas. O sea, heredamos la sabiduría de supervivencia de nuestros abuelos y bisabuelos. El detalle es que nuestro entorno actual cambia tan rápido que a veces esos viejos hechizos biológicos se quedan desfasados y reaccionan a amenazas que en realidad ya no existen. Y ahí es donde notamos que nuestro sistema necesita una buena actualización. Pero todo esto nos regala una realización inmensamente esperanzadora. Las experiencias que vivimos hoy, si las transitamos con conciencia y en compañía segura, tienen el poder de remodelar esa antigua circuitería. Al dar y recibir señales genuinas de seguridad, hablamos de una sonrisa cálida, un tono de voz suave, una presencia verdaderamente compasiva. Aprovechamos la increíble plasticidad del cerebro para actualizar nuestro propio sistema nervioso. Literalmente, la conexión humana segura es la llave maestra para reescribir nuestras respuestas automáticas al trauma. Así que cerramos este análisis con una pregunta profunda para reflexionar. Si acabamos de ver que nuestra biología es como un antiguo hechizo de supervivencia tejido a lo largo de eones de adaptación en la Tierra, ¿cómo reescribirán la seguridad intencional y la conexión humana profunda la magia de nuestro futuro colectivo? La sanación, al final de cuentas, parece ser un proceso profundamente biológico y sobre todo profundamente relacional. Gracias por acompañarnos en esta revisión, mantengan viva esa curiosidad y nos vemos en el próximo análisis.